Hola querida comunidad, hoy le traigo un nuevo video. Me gustaría saber de dónde nos escucha. Comenta tu país en lo comentario, y sin más preámbulo empecemos con el video. Mi nombre es Iván González. Tengo 34 años y, hasta hace poco, me ganaba la vida trabajando como albañil. Era un oficio que, a pesar de ser duro, me mantenía ocupado y, aunque no me hacía rico, me daba para sobrevivir. Siempre pensé que el trabajo honesto es lo que te lleva a buen puerto, pero lo que me pasó a mí, eso no tiene explicación. Era un martes, a eso de las 3 de la tarde, cuando un hombre se me acercó mientras yo estaba trabajando en una obra en el centro de la ciudad. El sol estaba pegando fuerte y el sudor me empapaba la camiseta. No pude evitar notar al tipo desde que llegó. Tenía una presencia rara, como si no encajara con el resto de las personas que iban y venían por la zona. Era alto, vestido de traje negro, y aunque la ciudad estaba calcinada por el calor, él parecía no sudar ni un poco. Me miró desde el otro lado de la obra, y aunque me sentí incómodo, seguí trabajando. Pensé que tal vez era algún cliente o alguien interesado en el terreno. En ese entonces, no le di mucha importancia. Pero el tipo caminó directo hacia mí, como si ya me conociera. «Tú eres Iván González, ¿verdad?», me dijo, con una voz profunda, casi ronca, pero suave a la vez, como un susurro. Me quedé helado por un segundo. No lo conocía. «Sí, soy yo, ¿y usted quién es?», le respondí, bajando la mirada y limpiándome el sudor de la frente. Algo no estaba bien. «Soy un cliente potencial. Vengo con una propuesta interesante». Su mirada era tan fija que no pude apartar la vista. Algo en sus ojos me intrigó, pero me sentía raro. Como si mi cuerpo me dijera que no debía confiar, pero mi cabeza pensaba en la posibilidad de un futuro mejor. «Escucha», continuó, «te puedo hacer millonario. A ti, un hombre de tu trabajo. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Solo tienes que aceptar un pequeño acuerdo». «¿Un acuerdo?», dije, desconcertado. A esa altura, ya no sabía si estaba hablando con un loco o con alguien que sabía más de lo que aparentaba. «Sí, un pacto», dijo con una sonrisa en sus labios, mostrando una dentadura perfecta. «Te daré dinero, poder, todo lo que siempre has querido, a cambio de una pequeña condición. Una condición que no será difícil de cumplir para alguien como tú». Mis manos temblaron ligeramente. «¿Qué clase de condición?», le pregunté, a pesar de que sabía que lo mejor sería ignorarlo. «Solo firmarás un contrato conmigo. Y cuando llegue el momento, cumplirás con tu parte del trato». Su voz se tornó más grave, más seria, como si ya supiera lo que pasaba por mi cabeza. Algo dentro de mí me dijo que debía decirle que no. Mi corazón latía rápido, el sudor recorría mi espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, una parte oscura que no sabía que existía, pensaba en lo que podría ser mi vida si tomaba ese trato. Las deudas que tenía. La miseria en la que vivía. Me sentía atrapado. Mi familia, los años de trabajo en la obra, todo había sido tan difícil. Mi mente empezó a pensar en las oportunidades. Una vida diferente. Una vida sin preocupaciones económicas. «¿Qué tan grande es el precio?», pregunté, más por curiosidad que por convencimiento. «Eso lo sabrás cuando llegue el momento. Solo firma». Me extendió un pequeño papel, arrugado, con un bolígrafo. «Es todo lo que necesitas». A esa altura, mis dedos se cerraron sobre el bolígrafo. Lo miré una vez más. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no pude detenerme. Firmé. La firma fue rápida, casi inconsciente. Pero en cuanto lo hice, sentí una presión en el pecho. Como si una mano invisible me oprimiera, tan fuerte que no podía respirar. «Eso es todo», dijo el hombre, sonriendo con una calma perturbadora. «Ahora, todo lo que deseas será tuyo».
No sabía que esa firma marcaría el comienzo de algo que cambiaría mi vida de una manera que nunca pude haber imaginado. Desde ese día, todo cambió. El día siguiente fue normal. No hubo flashes de luces ni gritos en la oscuridad. Pensé que todo había sido un sueño. El dinero seguía llegando a mi cuenta, las oportunidades seguían apareciendo, y mi vida material continuaba mejorando. Pero algo estaba mal, algo dentro de mí se había roto de manera sutil, como una grieta que no se ve, pero que sabes que está ahí, esperando expandirse. No fue hasta esa noche cuando realmente comprendí lo que había hecho. Estaba solo en casa, en mi sala, viendo una serie en la televisión. Todo parecía tranquilo. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas me acompañaba. Pero entonces, en un segundo, la calma desapareció. Un golpe en la puerta. 3 golpes. Se sentían exactamente iguales a los del primer encuentro con el hombre. La misma intensidad. La misma hora, 3 de la mañana. El corazón me dio un vuelco. El aire en la habitación se volvió denso, como si estuviera respirando algo más que oxígeno. Miré hacia la puerta. No estaba preparado para esto. Pensé en no abrir. Pensé en ignorarlo, en convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero, en lo más profundo, sabía que no podía. Me levanté, casi sin querer. Mis pasos eran pesados, arrastrados, como si mi cuerpo estuviera respondiendo a algo más allá de mi voluntad. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. Frente a mí, no había nadie. Solo la oscuridad de la noche y el sonido de la lluvia. Mi respiración se calmó un poco, pero algo me decía que no debía cerrarla tan rápido. Algo me detenía. Y cuando miré hacia abajo, lo vi. Un sobre, colocado sobre el umbral de la puerta. Mi mano temblaba mientras lo recogía. El sobre estaba sellado con cera negra, y al abrirlo, encontré una carta. No tenía ninguna firma, solo una frase escrita en tinta roja que me hizo temblar. Cumple con tu promesa o perderás todo. El miedo me recorrió como un escalofrío que me paralizó. Esa carta no solo me aterrorizó, sino que me hizo comprender que lo que había firmado, lo que había aceptado en ese pacto, no era algo que pudiera tomar a la ligera. No estaba luchando por dinero. Estaba jugando con algo mucho más oscuro, algo que no se podía comprar ni vender. Algo que no podía escapar. Esa mañana, desperté con un peso en el pecho. No había descansado. Había pasado toda la noche mirando la carta, sintiendo una presión que me ahogaba. El miedo me consumía, pero también me dejaba una sensación de impotencia. ¿Qué podía hacer? Ya había firmado, ya había aceptado. Pero la presión de cumplir, eso era algo que no había anticipado. Pasaron los días y mi vida siguió avanzando en la misma dirección. Dinero, fama, oportunidades. Todo lo que siempre había querido, más allá de mis sueños más salvajes. Pero, de alguna manera, sentía que cada momento de felicidad venía acompañado de un peso más grande sobre mis hombros. Como si el universo me estuviera diciendo que todo eso tenía un costo que yo no podía ver. Me encontré con otro obstáculo esa noche. Una llamada que me hizo entrar en pánico. Mi madre me llamaba, casi llorando. Iván, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? No te reconozco. Las palabras de ella me destrozaron. Mi madre, la mujer que me había apoyado siempre, ahora me veía como un extraño. Y no era solo ella. Mis amigos empezaron a preguntar cosas que no comprendía. Ya no podían mirarme a los ojos. Ya no me veían como el Iván de antes. Me sentía ajeno. A mi propia vida, a mi propio ser. Esa misma noche, después de colgar, me senté solo en el salón de mi casa. Había todo lo que siempre quise, muebles caros, una casa de lujo, el coche que siempre soñé. Pero me sentía más vacío que nunca. Todo eso que me rodeaba ya no era suficiente. Mi mente daba vueltas, buscando una salida.
pero no había una salida. No cuando el precio del pacto ya estaba pagado. Y esa fue la noche en que sentí que todo se desmoronaba. No fue un terremoto, ni una catástrofe física. Fue algo mucho más sutil. Fue la sensación de que el tiempo ya no era mío. Cada minuto que pasaba, sentía que algo se estaba acercando. Algo oscuro. Algo que había sellado con una firma que no podía borrar. El hombre de traje negro volvió a aparecer en mi mente esa noche. Esa sonrisa que siempre me incomodaba, esa voz grave que aún podía escuchar en mis oídos. Cumple con tu promesa, me susurraba, como si estuviera justo a mi lado, observando. Cada noche se volvió más difícil dormir. El miedo se transformó en una constante que no me dejaba ni un respiro. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, y eso, más que todo lo que gané, fue lo que más me aterraba. No era el dinero. No eran las casas ni los autos. Era la certeza de que algo iba a pasar. Y no sabía cuándo, ni cómo, ni qué tan profundo sería el precio. Lo único que sabía, con certeza, era que la oscuridad estaba más cerca de lo que nunca imaginé. La vida que llevaba se fue tornando en una pesadilla. Cada día que pasaba me acercaba más al borde, pero seguía aferrándome a lo que había conseguido. Mis amigos, los que todavía quedaban cerca de mí, me miraban con una mezcla de preocupación y desconcierto. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo sabían. Mi madre se distanció poco a poco, y con ella, mi hermana, mis primos. Aquello que tanto había deseado, el éxito, la riqueza, se había convertido en un muro entre mi familia y yo. Era como si mi propia vida hubiera dejado de ser mía, como si todo lo que tenía fuera prestado. La casa, los autos, el dinero, no se sentían reales. No sabía en qué momento de todo aquello me había perdido a mí mismo. La gente me felicitaba, me buscaba, quería estar cerca de Iván el exitoso. Pero yo me sentía más solo que nunca. Una noche, mientras observaba desde el ventanal de mi oficina el skyline de la ciudad, un pensamiento comenzó a rondar en mi cabeza. ¿Y si pudiera parar todo esto? ¿Y si, de alguna manera, pudiera deshacer lo que había hecho? Pero sabía que eso no era posible. El pacto ya estaba hecho. La firma ya estaba sobre la mesa, y algo me decía que cualquier intento de dar marcha atrás solo traerían más consecuencias. Me desperté esa madrugada con un sonido distinto al de las otras noches. No fueron 3 golpes. Fue un solo golpe, fuerte, metálico. Algo que vibró en mis huesos, algo que me hizo saltar de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, aunque no quería. Sabía que algo me esperaba al otro lado. Mi cuerpo lo sabía. Al abrirla, encontré el sobre que siempre aparecía cuando las cosas tomaban un giro más oscuro. Lo tomé con las manos temblorosas y lo abrí, sabiendo que lo que había dentro ya no se podía evitar. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía que no reconocí. Decía solo 3 palabras. Es tu momento. El miedo me recorrió como una ola. Mis pensamientos empezaron a chocar entre sí, buscando razones, buscando excusas, algo que me permitiera continuar con mi vida. Pero sabía que ya no podía huir de lo que había hecho. La calma que había experimentado en los últimos días no era otra cosa que una pausa en un ciclo mucho mayor, mucho más oscuro. Esa noche fue la primera vez que lo vi. No fue un sueño. Estaba allí, en mi casa, parado en el umbral de mi sala, como si todo lo que había pasado hasta ese momento no hubiera sido más que una larga espera. El hombre de traje negro. Su presencia era opresiva, como un peso que te aplasta el pecho. No necesitaba hablar para que lo entendiera. Su sola mirada lo decía todo. Pero aún así, abrió la boca. Has disfrutado de tus recompensas, Iván. Todo lo que quisiste, todo lo que deseaste, está aquí. Pero sabes, el precio siempre llega. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho.
No podía dejar de mirarlo, no podía apartar los ojos de su rostro que, aunque parecía humano, estaba vacío. No había emoción en él. Solo una mirada fija, como la de una serpiente esperando para atacar. Lo que no sabes, Iván, es que un pacto nunca es solo un trato de una sola parte. Hay consecuencias para todo lo que haces. Y ahora te toca pagar. Sus palabras eran frías, calculadoras. La angustia se apoderó de mí, y por un segundo sentí una tremenda necesidad de huir. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo? Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había hecho, todas mis decisiones, me habían llevado a ese momento. No te preocupes, dijo con una sonrisa que no era una sonrisa, sino un rasgo macabro. No te haré daño ahora. No aún. Solo, recuerda que cuando firmas un contrato con alguien como yo, las reglas siempre cambian. De repente, algo en la habitación se movió. La temperatura bajó drásticamente. El aire se volvió espeso, y por un segundo, sentí que no podía respirar. Mi cabeza daba vueltas. La oscuridad parecía envolver la casa, como si todo fuera un gran túnel del que no había salida. Ya has tenido lo que querías. Pero el verdadero pago, lo verás en los días que vienen. Cada paso que des ahora, cada decisión que tomes, te acercará más al final. Su voz resonaba en mi mente, más que en mis oídos. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en algo más, desapareció. Así, de golpe. Y la casa volvió a quedar en silencio. El frío se disipó lentamente, pero la presión en mi pecho no. Me quedé allí, en medio de la sala, mirando el lugar vacío donde había estado. Mi mente era un caos. Todo lo que había estado construyendo, todo lo que había ganado, ¿valía realmente la pena? Mi alma, la que siempre había dado por perdida, parecía estar condenada a una oscuridad que no podía entender ni controlar. Sabía que lo que estaba por venir no iba a ser fácil. Pero ya no podía salir de esto. No podía deshacer lo que había hecho. El precio era inevitable. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo iba a pasar. No sabía qué, ni cuándo. Pero algo en mí me decía que mi vida ya no sería la misma. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Aunque en el exterior mi vida parecía ir viento en popa, en mi interior todo se desmoronaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del traje negro, su sonrisa envenenada, sus palabras susurrando en mi oído, y esa sensación de que la deuda que había contraído ya no era algo que pudiera evitar. Era como si la oscuridad me estuviera envolviendo, y no importaba cuántos bienes materiales tuviera a mi alrededor, nada podía calmar esa presión. Mi negocio crecía de una manera inesperada. Nuevos contratos, empresas que me buscaban. Mi cuenta bancaria se llenaba cada vez más rápido. Todo lo que tocaba se convertía en oro. A veces, me encontraba mirando mi reflejo en los vidrios de las ventanas de mi oficina, buscando alguna señal de que aún quedaba algo de la persona que fui. Pero no encontraba nada. Solo un extraño, un hombre que había perdido lo más importante y no sabía cómo recuperarlo. Era como vivir dos vidas. Una era la de Iván González, el exitoso, el millonario, el hombre que todos querían conocer. La otra era un hombre atrapado en su propia oscuridad, esperando que el precio llegara, pero sin saber cuándo ni cómo. La culpa me carcomía, pero lo que más me aterraba era esa sensación de inevitabilidad. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Una noche, el peso de la desesperación me alcanzó. Estaba en casa, solo, mirando por la ventana como siempre, sin poder descansar. Fue cuando vi algo extraño en la oscuridad. Algo que no pertenecía a la tranquilidad de la noche. Un brillo en el horizonte, una luz roja que brillaba con intensidad. Al principio pensé que era algún tipo de reflejo o una ilusión. Pero luego, la luz se fue acercando, como si se desplazara hacia mí. Mi respiración se aceleró.
Me levanté del sillón, incapaz de apartar la mirada de esa luz. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, como si supiera que algo grave estaba por suceder. De repente, la luz dejó de moverse. Fue como si se hubiera detenido justo frente a mi casa. Como si estuviera observándome, esperando que yo hiciera algo. La puerta de mi casa se abrió por sí sola. Un sonido metálico, que no era el viento, ni el movimiento natural de la madera. Algo estaba dentro. Algo había activado esa puerta sin que yo tocara ni un solo pomo. Mi cuerpo reaccionó por sí solo, con el miedo apoderándose de mí, dejándome sin aliento. Caminé hacia la puerta, pero me detuve en el umbral, mirando la oscuridad que la rodeaba. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia afuera, hacia lo desconocido. Y entonces lo vi. El hombre de traje negro estaba allí, de pie en mi jardín, rodeado por una neblina que no era de esta tierra. Su figura era más imponente de lo que recordaba. Había algo en su presencia que no era humano. No era solo la ropa ni la cara. Era el aura de poder que lo rodeaba, esa energía que hacía que el aire se espesara, que me costara respirar. No pude moverme, ni hablar. Estaba congelado en el lugar. Sentía que cada fibra de mi ser me pedía que huyera, pero algo más oscuro me mantenía allí, en ese instante preciso. El momento ha llegado, dijo, su voz resonando en el aire, no como un eco, sino como una orden. Has tenido todo lo que querías, Iván. Pero todo tiene un precio. No sabía qué responder. No sabía si quería saber qué iba a pasar. La culpa y el miedo me dominaban, pero también la aceptación. Sabía que no podía retroceder. En algún momento, en algún segundo, tomé la decisión que me había cambiado para siempre. Firmé el contrato, acepté el trato. Y ahora, las consecuencias estaban aquí. La niebla se hizo más densa, como si nos rodeara completamente, y la temperatura descendió rápidamente. Vi cómo la figura del hombre comenzaba a desdibujarse, como si no perteneciera a este mundo. Su rostro seguía siendo inquebrantable, pero en sus ojos vi algo que no había notado antes, no había ira, ni siquiera maldad. Había algo peor. Había vacío. Recuerda, Iván, todo lo que obtuviste no es tuyo. Solo lo has estado usando. Y ahora, lo que es mío, lo tomaré. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si me estuvieran extrayendo el alma. Una especie de dolor invisible, que no sabía de dónde venía, pero que me estaba desgarrando desde adentro. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía sentir esa fuerza aplastante, esa sensación de estar siendo despojado de algo vital, algo que nunca pensé que perdería. Mis ojos comenzaron a arder. La vista se me nubló. Pensé que me desmayaría, pero me aferré a la mínima fracción de lucidez que me quedaba. De repente, todo se detuvo. La presión desapareció y me encontré nuevamente solo en mi jardín. Pero no estaba solo. El hombre ya no estaba. Solo quedaba esa extraña neblina que comenzaba a disolverse en la noche. Cerré la puerta con temblor en las manos. Mi respiración era entrecortada, como si hubiera corrido una maratón. Me hundí en el sillón, tratando de comprender lo que había pasado. Pero lo que me aterraba aún más era el hecho de que ya sabía que no era la última vez que lo vería. Todo en mi vida había cambiado. No solo lo material. Mi alma estaba en juego, y no sabía si había algo que pudiera hacer para salvarla. La sensación de vacío no me dejó esa noche, ni las siguientes. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada, y no importaba cuánto tratara de llenar ese espacio con cosas o dinero, el hueco seguía allí. El precio por lo que había hecho estaba comenzando a tomar forma, y no sabía cuán profundo podría llegar a ser. Pero algo me decía que, antes de que todo terminara, tendría que hacer algo más. Algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. El trato no se había terminado. Preguntar a ChatGPT.
El siguiente mes fue una vorágine. Los días se desdibujaban entre las obligaciones laborales, las reuniones de negocios y las visitas a la oficina, pero dentro de mí, la oscuridad solo crecía. El dinero ya no me satisfacía. La fama, las cenas lujosas y los viajes en jet privado, todo eso se había vuelto un peso insoportable. El recuerdo del trato, la presión de lo que estaba por venir, me aplastaba sin que pudiera encontrar una salida. Nadie a mi alrededor lo notaba. ¿Cómo podrían? Tenía todo lo que siempre había soñado. ¿Pero a qué costo? Cada noche, las pesadillas se volvían más vívidas. Ya no era solo el hombre del traje negro. Ahora, me encontraba atrapado en paisajes desolados, rodeado de gente que no hablaba, que solo me miraba con una expresión vacía. Otras veces, veía figuras sombrías a lo lejos, que no se acercaban pero me observaban como si esperaran algo de mí. Y el miedo era real. Era como si no pudiera despertar de un sueño del que nunca iba a salir. Y lo peor de todo es que, al despertar, sentía que algo me observaba. Siempre. En cada esquina, en cada lugar. Una noche, incapaz de dormir, decidí salir a caminar. Necesitaba escapar de esa jaula de lujo que había construido para mí mismo, pero que ya no podía soportar. Caminé por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo. No me importaba que fuera tarde. Mi mente era un caos, y el ruido de la ciudad no hacía más que aumentar mi ansiedad. Las luces de los coches, las voces lejanas, todo eso era como una canción distorsionada que me hacía sentir más perdido que nunca. Fue cuando llegué a la vieja estación de tren, en el borde de la ciudad, que algo cambió. El aire estaba más frío de lo habitual, y las luces de la estación parpadeaban intermitentemente. No sé por qué, pero algo me impulsó a acercarme. La estación estaba vacía, pero había algo extraño en el ambiente. Una sensación de que, por un breve momento, el tiempo se detenía. Y ahí estaba. El hombre del traje negro. No había duda. Era él, aunque no parecía tan imponente como la última vez. Su rostro estaba cansado, como si ya no tuviera la misma fuerza. Pero su presencia, esa misma que había sentido antes, era inconfundible. Estaba parado al final de la plataforma, solo, observándome. No dijo nada al principio. Simplemente, se quedó allí, esperando. Dudé un momento. No sabía qué hacer. Quería correr, huir, pero mis piernas no me respondían. Era como si todo mi cuerpo me estuviera diciendo que este encuentro era inevitable. Finalmente, me acerqué, sin palabras, pero con la mente llena de preguntas. Sabía que te encontraría aquí, dijo, su voz suave pero firme, como siempre. Este lugar es donde todo comienza a desmoronarse. ¿Qué quieres de mí?, respondí, la voz quebrada, llena de desesperación. No era solo miedo lo que sentía. Era el arrepentimiento. Ese dolor punzante que no me dejaba ni un segundo. ¿Qué había hecho? El trato está hecho, dijo él, y sus palabras resonaron en mi mente. Pero, como te dije, todo tiene un precio. Has recibido mucho, Iván. Pero ahora, el verdadero pago está por llegar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ya no me sentía invencible. Ya no me sentía el hombre que podía controlar su destino. En ese momento, me sentí pequeño, vulnerable. ¿Era esto lo que había buscado? ¿Este era el precio por tener todo lo que siempre quise? Lo que no entiendes, continuó, acercándose lentamente, es que las almas que tomas no son solo tuyas para poseer. Estás atrapado. Tú, y todos los que has tocado. Estás en el centro de un círculo que no tiene salida. No pude decir nada. No sabía qué contestar. Estaba perdido. La desesperación me ahogaba. El hombre ya no parecía tan humano. Había algo en sus ojos, algo más allá de la maldad. Era vacío. Desgarrador. Ahora es el momento de que veas lo que realmente has hecho,
dijo, con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Porque lo que has ganado, lo perderás igual de rápido. Las luces de la estación parpadearon, y en un parpadeo, las calles vacías, la ciudad, todo comenzó a desvanecerse. El sonido del viento se intensificó, y las sombras parecían tomar forma. Ya no estábamos en la estación. Ahora estábamos en un lugar completamente diferente. Un lugar que no reconocí. Un lugar oscuro, lleno de gritos apagados, de ecos lejanos. El precio no solo es tuyo, Iván, dijo el hombre. El precio lo pagarán todos los que te rodean. Y no podrás hacer nada para evitarlo. Me sentí débil. Como si mi cuerpo estuviera perdiendo energía, como si todo lo que había hecho, todo lo que había trabajado, se desmoronara en un instante. Vi los rostros de mi madre, mis amigos, mis colaboradores. Ellos también estaban allí, atrapados. En ese espacio sombrío, en esa realidad que ya no podía escapar. Mi mente intentaba entender lo que pasaba, pero era imposible. Cada imagen que veía, cada recuerdo que surgía, era un grillete más pesado que me mantenía encadenado a ese destino. No podía soportarlo. Sentí que me ahogaba en ese mar de desesperación y culpa. Mis manos temblaban y el miedo me paralizaba. Pero el hombre, como siempre, se quedó observándome, como si disfrutara de mi sufrimiento. Recuerda, Iván, dijo finalmente. Nada de lo que has tocado será realmente tuyo. El trato, la promesa, los deseos, todo tiene su precio. Y en ese momento, comprendí. No solo estaba atrapado yo. Estaba atrapado en un ciclo interminable, un ciclo que no podía romper. Y lo peor de todo, era que ya no podía arrepentirme. Ya no quedaba tiempo para salvarme. El hombre desapareció, y con él, la oscuridad comenzó a disiparse lentamente. Pero dentro de mí, ya sabía que el verdadero horror acababa de comenzar. Lo que había ganado se desvanecería, y lo que había perdido, era irreversible. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me despertaba, pero no sabía si realmente estaba despierto. La sensación de vacío era constante, como una sombra que no me dejaba en paz. El dinero, los lujos, las casas, todo eso era nada. Un espejismo que se desvanecía mientras veía a mi familia alejarse más y más. Los ojos de mi madre, de mis amigos, ya no eran los mismos. Ellos lo sabían, sentían algo raro en mí, aunque no podía decirles qué. El contrato que había firmado no solo me había tomado a mí, había tocado a cada persona que había querido, a cada alma que había cruzado en mi camino. El miedo se fue transformando en desesperación. Cada paso que daba parecía alejarme más de mi humanidad. Mis sueños se volvían más intensos, más reales. Ya no era solo el hombre del traje negro, ahora veía a otros, figuras distorsionadas, sombras que me perseguían a todas partes. Ya no podía escapar de ellos, ni siquiera en mis pensamientos. Y lo peor de todo era esa sensación de inevitabilidad. Cada día era solo un recordatorio de que ya no podía cambiar mi destino. De que ya no podía hacer nada para devolver lo que había tomado. Algo dentro de mí se quebró definitivamente una tarde, cuando miré mi reflejo en el espejo. Ya no era yo. Ya no quedaba nada de la persona que había sido. Era como si me hubieran vaciado por completo. Como si mi alma ya no estuviera allí. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, sentí que algo me llamaba. No sé si fue la desesperación o simplemente el deseo de encontrar alguna respuesta, pero me vi nuevamente en esa estación de tren, ese lugar oscuro que se había vuelto el símbolo de mi condena. No estaba seguro de cómo había llegado hasta allí, pero allí estaba, como si el tiempo ya no tuviera control sobre mí. Y lo vi. De nuevo. El hombre del traje negro. Estaba allí, parado en la plataforma, en el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez. Ya no me sorprendió verlo. Ya no me asustaba. Solo sentí vacío. La misma oscuridad que me había estado siguiendo se materializó de nuevo, y, por un breve momento,
pensé que todo se repetía. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no quería más de lo que me había ofrecido. Ya no quería más riqueza, más poder, más nada. Quería la libertad. Quería salir de esta pesadilla. El hombre me observó, como si supiera lo que pasaba por mi cabeza. Y en un silencio tenso, me habló, esta vez con una suavidad que no me esperaba. ¿Has aprendido, verdad, Iván? El verdadero precio no es el dinero. No es el poder. El verdadero precio es lo que se pierde en el camino. Lo miré por última vez. Y sentí que, de alguna manera, estaba viendo no solo a él, sino a mí mismo. A la persona que había sido antes de todo esto, antes de firmar ese maldito contrato. Pero esa persona ya no existía. Ya había sido consumida. No soy tu dueño, le dije, con voz temblorosa pero decidida. Y no quiero nada más de ti. El hombre no respondió. No había necesidad. La oscuridad, la niebla, comenzó a disolverse, como si el peso de todo lo que había ocurrido se desvaneciera junto con él. El aire volvió a ser ligero, la presión en mi pecho disminuyó. De repente, todo se calmó. No era el final, pero sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de estar atrapado, de estar siendo arrastrado por algo mucho más grande que yo, se desvaneció. No sabía si lo que había hecho lo había liberado, o si solo había retrasado lo inevitable, pero al menos por un momento pude respirar. Caminé de regreso a mi casa, con los recuerdos de lo que había sido mi vida flotando en mi mente. Sabía que no había forma de arreglar lo que había hecho. Que las sombras seguirían acechándome. Pero en ese momento, no me importó. Ya no buscaba respuestas fáciles, ni soluciones rápidas. Me di cuenta de que había perdido todo lo que realmente valía la pena mucho antes de firmar ese contrato. Y ahora, al final, solo me quedaba la sombra de lo que había sido. Pero, por primera vez, acepté que mi vida estaba, de alguna manera, en mis manos. No sé qué vendrá después. No sé si la oscuridad me alcanzará de nuevo, si ese precio finalmente me cobrará lo que le debo. Pero lo que sí sé es que ya no soy el mismo. Ya no soy el hombre que lo tenía todo, ni el que vivió para obtener más. Ahora solo soy un hombre que sabe lo que es perderse, pero también el único capaz de encontrar lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Al final, la verdadera condena no fue lo que el diablo me ofreció. Fue lo que yo acepté a cambio de lo que más amaba. Y lo peor de todo es que no supe que lo había perdido hasta que ya no pude recuperarlo. Preguntar a ChatGPT.